Hola profesor, muy buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a hablar en este video sobre los temas más relevantes que se vieron dentro del semestre. Asimismo, me van a acompañar otros dos compañeros que se llaman Amaury y Xiomara Palacios. En este caso, yo voy a hablar sobre el primer parcial, que es uno de los temas importantes fue sobre la Convención de La Haya. Asimismo, esta convención se aprobó en 1954 en La Haya, en los Países Bajos. El motivo fue por la destrucción del patrimonio cultural por la Segunda Guerra Mundial. Esto se originó para salvaguardar y proteger el patrimonio cultural. ¿A qué se refiere con patrimonio cultural? Es todo aquello que tiene una historia. Por ejemplo, las zonas arqueológicas, las pinturas y también los libros. Asimismo, fue firmado en 1961 y tiene 133 países miembros, en los cuales está Alemania, Austria, Australia, Francia, Grecia, México, China y entre otros. Un tema también importante que vimos en el primer parcial fue la Convención de Viena. La Convención de Viena fue elaborado por una conferencia internacional donde entró en vigor en 1980. Asimismo, este acuerdo es de carácter internacional, donde habla sobre la relación en el mercado de compraventa de mercancía. También promueve la uniformidad de las relaciones comerciales y favorece la compraventa en una dimensión transnacional. Un tema también importante que vimos en el primer parcial fue la Convención de Viena. La Convención de Viena fue elaborado por una conferencia internacional donde entró en vigor en 1980. Asimismo, este acuerdo es de carácter internacional, donde habla sobre la relación en el mercado de compraventa de mercancía. También promueve la uniformidad de las relaciones comerciales y favorece la compraventa en una dimensión transnacional. Un tema también importante que se vio dentro del primer parcial fue la Corte Internacional de Justicia. Fue creada en 1945 por la Corte de las Naciones Unidas. Asimismo, empezó a funcionar en 1946. Un dato interesante es el que es el principal órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, donde se encarga de las controversias jurídicas entre los estados. También algo que se tiene que destacar es que los idiomas oficiales de ello es el inglés y el francés. Hola, profe, espero que esté bien. Yo le voy a hablar sobre el segundo parcial y parece que se me escucha un poco gangoso, pero ando con algo de gripe. Bueno, pues el segundo parcial nos habla sobre las generalidades de los tratados. En este nos habla sobre los tratados internacionales firmados por México. Uno de los primeros que se vio fue el de México-Colombia. Este fue en 1994 y se tenía como base que el 97% de los productos mexicanos tienen tasa cero de aranceles al momento de ingresar al territorio colombiano y que el sector de mayor crecimiento fue el agropecuario. Otro importante fue el de México-Chile, que este se firmó en 1988, pero fue que entró en vigor hasta 1999. Este decía que toda mercancía que se acompañara de su certificado de origen estaría libre de aranceles y que esta estaba en consulta constante para eliminar aranceles y tenía libertad de importación. De ahí le sigue el Telequem, que se firma y entró en vigor en el 2000 y fue el tercer socio comercial que tuvo México. Este fue el intercambio comercial de productos agroindustriales y de tecnología. Y fue a través de 27 países socios los que se ingresaron al Telequem y este era una zona de libre comercio. ALC,
que en el 2001 entró en vigor en la Asociación Europea de Libre Comercio y esta se revisa en el 2016 para atender la oportunidad. Esta también es una zona de libre comercio y el intercambio comercial va dirigido a la tecnología. De ahí entró México y Japón, que Japón es el principal país asiático con el que México realizó un tratado internacional, que es el quinto socio comercial de México más importante y es el 90% de productos entran en México y Japón están libres de aranceles. Y bueno, y con esto llegamos con el más reciente, que es el TEMEC, que se realizará una revisión de cada 6 años para ver si este realmente está cumpliendo con las cláusulas establecidas. Este está orientado al comercio electrónico y hace énfasis en la propiedad intelectual. Y este tiene también algo que lo caracteriza es que tiene protección del medio ambiente. De ahí entra México y Perú, que esta tuvo una transacción para llegar a hacer el tratado comercial y tiene beneficios en ciertos sectores en periodos denominados preferencias arancelarias. Y este tiene una fija de limitaciones comerciales y también tiene poco dinamismo comercial. Y pues con esto podríamos llegar a concluir que fue el segundo parcial. Ok, como parte del tercer parcial tenemos la fundamentación política de los tratados internacionales. En el artículo 76 de nuestra Constitución nos dice que son facultades del Senado analizar los tratados internacionales y aprobarlos después del presidente. Así el artículo 89 nos dice que son facultades del presidente dirigir la política exterior del país y aprobar los tratados internacionales. Por último, el artículo 133 nos dice la ley del Congreso de la Unión, que será ley suprema todo lo ya una vez aprobado por el presidente y el Senado. Okay, después, ¿qué es un tratado en materia comercial? Este es un documento o acuerdo entre dos o más países soberanos que se unen bajo el derecho internacional para crear acuerdos en materia de intercambios comerciales. Los problemas o obstáculos en materia internacional para la creación de tratados. Bueno, son varios, pero principalmente tecnología, educación, impacto ambiental, salud y educación. Tecnología y educación, bueno, porque es evidente la ventaja que tienen los países más desarrollados a comparación de otros en vías de desarrollo como México o algunos incluso menos favorecidos. Y bueno, en cuestión de impacto ambiental, aunque es muy necesario e importante cuidar del medio ambiente, este también aumenta mucho los costos y disminuye posibilidades de creación de productos. Y por último, en materia de política también, porque especialmente en los últimos años ha habido ciertos problemas, como por ejemplo el de China y Estados Unidos, que de alguna forma también afectan a México.